Pues muchísimas gracias por invitarme otra vez. Y el tema, bueno, pues parecía que era querer saber un poquito más sobre el bullying, sobre las buenas prácticas educativas que mejoran la convivencia, ¿no?, entre iguales, ¿no?, y qué se puede hacer desde la familia, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el PowerPoint y más o menos iré en una diapositiva me pararé más, en otra me pararé menos. Y como creo que ha dicho Sigor, voy a hablar, yo calculo máximo 1 hora, ¿eh? Pero abriendo el debate para que vosotras preguntéis. Que creo que es un tema importante, no sé qué está pasando, pero últimamente sale en la prensa todos los días y creo que todos tenemos alguna duda siempre de qué se puede hacer, qué no, y cómo podemos mejorar nuestras relaciones con la familia, ¿no?, en la familia. Bueno, pues vamos a empezar con lo teórico. Yo soy así y espero no aburriros mucho, pero vamos a empezar con lo teórico, ¿no? Lo primero sería presentarnos un poquito qué entendemos por desarrollo, ¿no? Es decir, ¿qué significa un buen desarrollo en el ser humano en general? Esto vale para todos. Estoy segura que vamos a pensar más en nuestros hijos y nuestras hijas, pero que vale para todo, ¿no? Entonces, yo desde mi posición teórica, que es el Golden, y en general yo parto de las teorías, que es un nombre muy largo, pero que yo creo que se va a entender, las teorías organísmicas, metadialécticas del desarrollo, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Pues primero vamos a empezar, ¿qué significa organísmico, no? ¿Esto qué es, no? Pues lo de organísmico no es más que todos tenemos una tendencia innata, por eso es organísmico, ¿no?, va inherente al ser humano, una tendencia innata a eso, al desarrollo, ¿no?, a hacer cada día las cosas, yo diría hasta mejor. Esto se ve sobre todo en los bebés. Si veis, los bebés tienen una energía cada día para hacer más cosas o no. Y quieren caminar, y quieren hablar, y quieren tocar, y esto qué es, y pues esto es, ¿no? Y esto es innato. Con lo cual tengo que decirlo así porque, claro, en los bebés se ve muy claro. Pero cuando tienen ya los 15 años, pues te dicen, sí, pero es que este niño no quiere hacer nada, ¿no? Sí, pero eso no es innato. Si no quiere hacer nada es que algo está pasando. Porque lo innato es querer hacer cosas, ¿no? Es una energía, como una energía interior que tenemos que nos lleva a un desarrollo posterior, ¿no? ¿Por qué es dialéctica? Porque esta energía que tenemos hay que ponerla en marcha en nuestro contexto social, nuestro contexto cultural, nuestra familia, nuestra escuela, nuestro barrio, nuestra comunidad, que es quien nos tiene que nutrir de las cosas que necesitamos. Si tenemos una energía muy grande por caminar, vamos a poner un ejemplo muy burdo, ¿no?, y el entorno en el que estamos no nos deja caminar, pues esa energía se frustra, ¿sí o no? Lógico. Entonces el entorno lo que tiene que hacer es ir nutriendo estas necesidades básicas que tiene el organismo para seguir funcionando con esa energía, ¿no?, esa energía tan grande. Entonces nuestra función es nutrir y además nutrir desde la confianza. Creo que ya palabras que están aquí cada vez más ancladas también, desde la confianza de que el ser humano tiene esa tendencia a desarrollarse y a ser cada día mejor. Y lo del meta significa que nosotros cuando actuamos siempre para conseguir algo. Es decir, nosotros funcionamos por una meta que nos proponemos. El ser humano tiene un comportamiento que es intencional, con un propósito. Es decir, no somos perritos que nos dejemos llevar para conseguir la zanahoria que nos han impuesto, sino todo lo contrario. El comportamiento no es causal, no hay una causa, hay una meta. Esto es fácil de explicar, yo creo que si se reflexiona todo lo entendemos, pero a veces se nos olvida, sobre todo también en casa, ¿no? Cuando muchas veces, pues, como empujamos para que hagan algo y no quieren, claro que no quieren, porque el que quiere hacer las cosas tiene que ser el niño, tú tienes que hacer las cosas porque tú quieres conseguir algo, no porque te lo vayan planteando, ¿no?, con la zanahoria que engaña, ¿no? Pues esto sería, o sea, que concebir el desarrollo desde la perspectiva organísmica, metadialéctica, significa mucha confianza en que el ser humano tiene una tendencia innata a crecer, a explorar, a saber, a querer integrarse en la sociedad, a querer integrarse en su entorno, y esa tendencia la tenemos. El entorno tiene que nutrir lo que es lo dialéctico. Cuando el entorno no lo hace bien, nos frustramos. Y hay que confiar en que el ser humano siempre tiene un propósito. Cuando no tiene el propósito, es cuando se cae. Es cuando falta esa motivación, es cuando hay una pérdida de esa energía, ¿no? Entonces lo simbolizo siempre con el arbolito, ¿no?, que no es un arbolito, como veis, un árbol grande, ¿no? No sé hasta qué punto es oportuno, pero bueno, a mí me gusta la metáfora, ¿no? El suponer cuando tenemos las plantas, que esto lo sabemos, cuando queremos que una planta crezca y que crezca en toda su potencialidad, ¿qué hacemos? Pues la nutrimos mejor, ¿o no? Le echamos su agüita, su abono, la ponemos con sol, pues esto es. No se tira de la planta para que crezca más, ni se
sino que lo que hace es que la nutres más. Pues esto sería, para conseguir un pleno desarrollo, ese árbol con toda su frondosidad, lo que tenemos que hacer es nutrir un contexto que sea el más adecuado posible. Esto se basa, bueno, esto ya es teoría. Hay muchas teorías de este tipo, sobre todo eran teorías antes de la Segunda Guerra Mundial. No había otra perspectiva del desarrollo, o sea que era esta la que había, pero parece ser que después de la Segunda Guerra Mundial nos metieron a todos un experimento conductista como sociedad occidental, en el que sí nos pusieron zanahorias. ¿Qué zanahorias nos pusieron? ¿Dinero o no? Un bienestar social también hasta cierto punto vendido, de tal manera que eran unas metas que no son metas puramente humanas, ¿no? Sino de conseguir cosas, por así decirlo, una sociedad hasta cierto punto superficial. Y esto no solamente lo hemos vivido nosotros, sino que lo ha vivido también el ámbito científico. Entonces, desde el ámbito científico y psicológico, estas teorías que estoy contando ahora fueron rechazadas, ¿no? Y entonces nos metimos en el paradigma conductista, de fragmentación de todo, y donde el ser humano no se veía en su conjunto como un organismo metadialéctico, sino por partes. De hecho, esto lo vemos en nuestras leyes, por ejemplo, ¿no? El niño en su desarrollo cognitivo, social, como si fuesen partes separadas, y esto no es así, ¿o sí? Cuando tú ves a tu hijo, tú no ves las partes, tú ves el todo, y el todo es mucho más que la suma de las partes. Y cuando uno está feliz, resulta que rinde más cognitivamente, se lleva mejor con los iguales y tiene mejor desarrollo social, y tiene más creatividad y tiene más de todo. Pues esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos volviendo, por fin. Parece que esos 50 años que hemos tenido ahí de desierto están ya superándose y, bueno, tenemos ya la teoría de la autodeterminación, que es mucho más actual y recupera lo anterior, pero también respeta lo que han sido los avances científicos, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente estamos iniciando el siglo XXI, yo creo que desde una perspectiva mucho más sistémica, mucho más humana y mucho más razonable para entender lo que es el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería que se entiende, bueno, desde dentro de la perspectiva de autodeterminación, dentro de esa teoría, pues te dicen concretamente que lo que la persona, toda persona, insisto, bebé, adolescente y nosotras y nosotros, necesitamos como nutrientes básicos son que se cubran, que se satisfagan nuestras necesidades psicológicas básicas. Si esas necesidades no están cubiertas, no avanzamos en equilibrio y la planta se pone mustia, ¿verdad? O se tuerce o no crece, ¿no? Y esas tres necesidades básicas son necesidad de sentirse autónomo, de sentirse competente y de sentirse bien relacionado. Yo creo que esto, por más veces que lo diga, yo creo que hay que ponerlo ya en el frigorífico, ¿no? Hay una nota que no se nos olvide las tres, ¿no? ¿Qué significa autónomo? Autónomo significa nuestra energía para ser nosotros mismos. Cuando uno dice, a mí me gusta esto, ¿no? Y tiene la determinación de que le gusta, que se impulsa, pero a mí me gusta esto porque lo decido yo. Cuando funcionamos con comportamientos que son de obediencia, no se respeta la autonomía. Esto muchas veces cuando te dicen, mi niño es muy bueno, porque hace todo lo que yo le digo, pues psicológicamente no está tan bien. Ahora la gente se pone así, pero es verdad. El niño tiene que hacer lo que tú le dices, pero porque quiere hacerlo. No por miedo a, no, es que entonces el contexto no me va a aceptar, o al contrario, me van a querer más si lo hago. Entonces ahí lo que estamos ya iniciando es un comportamiento de sumisión, que a los 7, 8, 10, 12 años no pasa nada, pero cuando tenemos 40 y 50, pues sí que tenemos unas orientaciones de vida que quizás no sean tan sanas. Entonces la autonomía siempre es la capacidad de elegir, el respeto por tus cosas. Y esto hay que decirlo porque como padres a veces estamos con la presión social también, de que los niños tienen que hacer A, B y C, pues este hará A, B y C y este no, y no pasa nada. No sé si lo habéis vivido alguna vez como padres y madres, pero yo creo que todos tenemos anécdotas de este tipo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo no tenía hijos, pues decía eso, decía, mi hijo van a comer, ¿verdad?, cuando le toque, y van a comer bien, ¿a que sí? Pues cuando tenía tus hijos y el niño no quería comer, pues yo decía, mira, ¿por qué coman más tarde? ¿O no? Y si no quieren comer sentados, pues que coman de pie. Y yo decía, esto yo antes hubiese dicho, no. Pues así, porque hay que respetar su ritmo, hay que respetar sus deseos, y con ese respeto lo que se gana es la confianza. Se gana la confianza y se gana el respeto a una necesidad básica que hay que cubrir. Tanto en la escuela, que lo trabajamos mucho y aquí se está haciendo, se hace y se enfatiza aún más, como en la familia. Elegir cualquier cosa, hombre, tampoco cualquier cosa, pero sí dar
varias opciones para que el niño vaya decidiendo quién va a ser, porque también necesitamos una definición de nosotros mismos. Y una definición de nosotros mismos, que sería la segunda parte, aceptada por el entorno. Que el entorno nos quiera como somos. ¡Ay, es que es muy lento! Bueno, que no se puede querer a nadie lento. El lento es lento por unas cosas, pero seguramente que es más reflexivo, hace las cosas con menos errores. Es otra vez la perspectiva golden, ¿no? Es el ver lo bueno en todas partes. Porque si yo soy lenta y mi madre está que eres muy lenta, que eres muy lenta, que eres muy lenta, ¿cómo voy a sentir yo? Yo siento que no estoy cumpliendo con mi entorno. ¿Y qué hago si soy más lenta? O al revés, eres más rápido. Es que eres muy rápido. Bueno, ¿qué quieres que haga? Pero en cambio, cuando el entorno te acepta, tú te relajas. Y tú descubres que, bueno, el lento tiene sus buenos y sus malos, el rápido tiene sus buenos y sus malos, pero vamos a encontrar lo positivo en todo. Todo esto tiene que ver con la relacionalidad, que es la segunda necesidad básica que tenemos. La necesidad de sentirnos bien relacionados, pero no solamente bien relacionados de hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Sino aceptados como somos. Y yo creo que esta función, claro que la tiene la escuela, pero desde luego la tiene la familia sí o sí. O sea, esta parte viene muchísimo de las teorías del apego, unas teorías viejas ya también, después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron, que también les costó trabajo triunfar en un entorno académico científico absolutamente conductista. Les costó, pero era tan obvio que esto tendría que salir, ¿no? La teoría del apego, seguramente conocéis algo, que es ese vínculo afectivo que sale de ambas partes. Yo lo digo aquí porque yo lo sentí aquí, ¿no? Del niño y de la madre o de su cuidador principal, que aparece más o menos a los 7 o 8 meses con muchísima fuerza, hasta los 3 años, después claro que siguen, siempre vamos a crear nuestros hijos, pero en esa época es cuando el niño llora, cuando lo dejas, cuando a ti te coge una angustia, ¿no? Cuando lo ves llorar. Y es un vínculo afectivo que lo que hace es que nos garantiza que tenemos un entorno que nos quiere, que nos cuida, que se preocupa por nosotros, que puedes confiar porque sabes que cuando te va a caer, ¿verdad? Llega esa mano mágica y te rescata para que no te caigas por esa escalera que había ahí peligrosa. Pero que tampoco te está diciendo no camines, camina, pero yo te proporcionaré esa seguridad. No, eso es lo que da ese vínculo de relacionalidad. Cuando lo llevamos a la escuela, ¿qué decimos? El niño tiene que confiar en sus maestros y sus maestras. Confiar significa que tú sabes que te van a ayudar cuando lo necesites, que todos sean comentarios positivos. Yo creo que es amor, yo no sé ya cómo explicarlo de otra manera, pero es un vínculo realmente afectivo que hace falta. Hace falta con la familia, hace falta en la escuela, hace falta con los iguales. Sería como ya la señal definitiva de que estamos integrados en este contexto social por cómo somos. No porque como les gustaría a ellos que fuéramos, porque entonces estaríamos viviendo una falta de autonomía, estaríamos viviendo en función de lo que los demás quieren, sino como somos nosotros. Yo creo que desde la familia lo hacemos, pero también hay que insistir mucho, porque a veces tenemos presiones sociales, ¿o no? Tu niño suspende, ¡ay, es que suspende! ¿Y por qué lo va a querer menos? Porque suspenda. Cuando tú le dices a tu hijo, ¡ay, mamá, es que me han quedado 5! Tú le dices, pues yo te quiero igual o más. Eso relaja. Y si relaja, como somos organísmicos y holísticos, ese relax le va a llevar a una bajada de la ansiedad, a poder prestar más atención, a una seguridad de que tú vas a estar ahí para lo bueno y para lo malo. Eso es la relacionalidad. Creo que en la familia se ve perfectamente y en la escuela también, ¿no? Ser aceptado, es que es eso, es en el sentido psicológico, ponéis estar en una comunidad segura y en unión con los demás, ¿no? La autonomía y la competencia. La competencia yo diría que es como el producto de estas dos, ¿no? Que la competencia es, hago lo que a mí, no lo que a mí me da la gana completamente, pero sí aquello que a mí me gusta, me defino, decido mis metas, decido cosas en un entorno que me quiere, que me acepta, que me ayuda cuando me equivoco, y lo que hago, además, hace que yo me sienta competente. Competente significa cuando hacemos las cosas y además el entorno las valora. Y dices, qué bien lo has hecho. Porque el ser humano necesita hacer cosas para el entorno. Necesita cambiar el entorno, necesita como dejar su marca de que él está ahí. Y esas marcas hay que aplaudirlas. El ejemplo que siempre pongo, que yo creo es otra vez, que hay que tenerlo siempre en la cabeza, ¿no? Cuando el niño comienza a caminar, ¿qué hace las madres? ¿Qué le decimos las madres cuando el niño a los 12 meses comienza a caminar? ¿Nos ponemos contentas o no? Los madres y los padres. Pues claro que bien, y aplaudes, le das un sentido de competencia. ¡Qué bien caminas!
pero mira qué bien lo haces, pero mira dónde ella llega, verá cuando venga la abuela, verá cuando venga papá. Eso es, ya estoy haciendo algo y además me siento feliz porque mi entorno lo valora. Y no es verdad, el niño no camina bien, ¿o no? Camina mal, se cae, pero nosotros queremos que se sienta competente. Entonces, esta es otra necesidad fundamental. Cuando no nos sentimos competentes, baja nuestra motivación, baja nuestra energía, esa energía innata que decía que tenemos todos para hacer cosas, baja y se cae. ¿Por qué surgieron todas estas investigaciones después de la Segunda Guerra Mundial? Porque en Inglaterra, seguro que lo recordáis también, muchos niños fueron llevados de Londres, fueron llevados a los pueblos, al countryside, ¿no? a los pueblos chiquititos, porque Londres iba a ser bombardeado. ¿Recordáis Narnia? ¿Recordáis Peter Pan? Esto viene de ahí, esta leyenda. Bueno, fue una realidad. Entonces, muchos niños fueron separados de sus padres, puestos bien en orfanatos o bien en familias desconocidas. Y todo esto llevó a que muchos niños vivieron como una orfandad sus primeros años de vida. Como no se sentían competentes porque no tenían nadie que le tocara las palmas cuando empezaban a caminar, caminaron. Pues claro, es otra cosa innata. Pero no caminaban a los 12 meses, sino a los 18. Y la inseguridad les acompañó durante gran parte de sus vidas, porque no habían sido integrados en un contexto que los quería sí o sí por encima de todo. Y de hecho, a partir de aquello, nunca más los niños fueron separados de sus padres y madres, a pesar de todas las bombas que han podido caer en todas partes. Y de hecho se han planteado otras veces, van a bombardear Irak, vamos a quitar a los niños de los padres, y todo el mundo ha dicho no. Sabemos el producto tan negativo que fue la separación que se hizo en Londres, además fue en Londres, en Gran Bretaña, ¿no? Y fue otra de las pruebas más básicas de que hacen falta las tres: la autonomía, la relacionalidad fundamental y el sentirte competente. Esto para las casas. Nuestras casas tenemos que hacer con nuestros niños, lo hacemos, ¿eh? Cuando el niño llega de infantil con su dibujito, ¿no? Y lo ponemos con un marquito negro y lo colgamos en el frigorífico o en la pared, y a todo el que llega le decimos, pero mira qué bien pinta. Eso es valorar su competencia. Entonces él se siente grande, se siente querido, se siente que está transformando su casa porque hasta está decorada con sus pinturas. Entonces estos serían como las bases, ¿vale? Entonces serían los tres nutrientes que tenemos que proporcionar, que serían la competencia, la autonomía, la relacionalidad, como bueno, esto es una manera de representarlo, hay muchas, como el abonito, ¿no? que le ponemos para que la planta pueda crecer fuerte y en toda su potencialidad. Pero hay más. Hay más. Es decir, una vez que están estas tres necesidades más o menos satisfechas, decíamos que el ser humano también siempre tiene que tener una meta, es decir, éramos un desarrollo con un propósito, siempre tenemos que tener un propósito. Entonces, en la medida que vamos creciendo, ya salimos de la primera infancia, donde nuestro entorno familiar es el que realmente nos nutre, y también la escuela, pero ahí hay como el contexto más pequeñito, ¿no? El niño vive con la gente que realmente lo quiere, vamos creciendo y vamos consiguiendo más. Y aquí es donde a veces pues nos perdemos, es decir, voy a darle para adelante aunque después tenga que dar para atrás. Aquí. El propósito es la meta, ¿no? Una vez tan satisfechas, ¿hacia dónde nos dirigimos? En esta hacia dónde nos dirigimos, a mí me gustaron mucho los estudios que hizo Alfred Adler, un psicólogo de los años 20 y 30 del siglo XX, es decir, que ya hace mucho tiempo que lo escribió. Pero a mí me han gustado mucho los estudios que él hizo, donde decía que como tenemos ese afán de conseguir más cosas, de ser nosotros, de tener una meta personal y de querer llegar más lejos, esto en algún momento se llamó el afán de poder. Que está bien, porque es verdad que cada día queremos hacer las cosas mejor, ¿no? Y queremos llegar más lejos, y eso es parte del ser humano. Pero cuando ese afán de poder se dirige a uno mismo, es decir, a yo ser más, ¿no? Más importante, sacar más notas, tener más dinero, si hablamos de adultos, entonces hay un problema en el desarrollo. Porque se nos olvida que nuestra tendencia básica a integrarnos en nuestros contextos sociales y a ser buenos, realmente a hacer cosas por la comunidad. Entonces él decía que además de estas tres necesidades básicas, que después han sido más definidas, existe una necesidad más social, que es hacer el bien por la comunidad. Si ese afán de poder lo dirigimos a mejorar
nuestras relaciones, a hacer el bien por los demás, la planta crecerá en todo su potencial. Pero cuando esto no es así, entonces cuando la planta se inclina hacia un lado o hacia otro, originando ya en los adultos unos estilos de vida que desgraciadamente son neuróticos. Porque puedo orientar mi vida a tener el mejor coche, la casa más grande, ¿no? Los mejores planes de pensiones, ¿no? Más dinero, Y eso es un estilo de vida que desgraciadamente esconde una neurosis existencial. Si llegará un momento que lo que estás haciendo es intentando satisfacer tus propios agujeritos, tus propias necesidades con cosas superficiales. Puede parecer que vas muy bien, porque te va muy bien la vida, pero en el fondo hay un desequilibrio psicológico. Y hay otros que dicen, no, yo no me voy a orientar hacia allí, sino a hacer lo que me dice todo el mundo, ¿vale? Con lo cual olvido también esa autonomía, olvido mis decisiones, que también nos lleva a unos estilos sumisos, a unos estilos de eso, de estar como más pequeñitos, que no nos lleva a la plena orientación. Entonces hay que orientar, hay que satisfacer las tres necesidades y orientar el desarrollo hacia el bien de los demás. Yo creo que esto queda muy utópico, pero es que es verdad, sí que se hace o no se hace. ¿Qué ocurre? Que hay que hacerlo intencionalmente, porque ya aquí no está tan determinado, o sea, hay mucha conexión con el equilibrio psicológico, pero si dejamos a un niño solo, no necesariamente lo va a hacer, va a depender del contexto que le rodea. Y yo creo que aquí es donde tenemos que hacerlo de manera intencional. Y eso es lo que se hace en la escuela cuando hablamos del clima social, cuando hablamos de la cooperación, cuando hablamos de la solidaridad, de ayudarse entre ellos. Y cuando llegamos a la familia, pues tendría que ser igual. O sea, en la familia, intencionalmente, hay que potenciar la ayuda a los demás como estilos buenos de vida. Y padres y madres nos convertimos en modelos. Y yo a esto básicamente lo llamo ponerle el palito al árbol, ¿vale? A la plantita. Ya la tenemos nutrida, pero para que la plantita no se nos caiga ni para un lado ni para el otro, hay que ponerle ese palito. Entonces, al final lo que estamos diciendo es que tanto educadores como padres y madres tenemos que ser solidarios. Tenemos que mirar al bien de la comunidad, porque entonces cuando viene el pleno desarrollo. Y claro, ya aquí vamos entrando en materia. Aquí vamos entrando en materia. ¿Por qué? Porque cuando yo busco ser, yo que quiero ser yo el mejor, ¿vale? Me pongo a buscar metas personales. Yo que quiero destacar yo que quiero ser yo más. Si yo soy más, estoy dejando a otros por menos. Porque para yo ser más, evidentemente con alguien me tengo que comparar. Pero si ves, yo soy más que tú. Con lo que aquí ya empezaría como sería el principio de discriminación, que es lo que esconde realmente la persona que inicia lo que se llama bullying o lo que se llama problemas de convivencia. Un afán de poder individual que solamente puede ser visto en la comunidad cuando me comparo con otros y demuestro que yo soy el más poderoso, mientras que el otro no lo es. Y esto se ve en la escuela, que los niños juegan, porque esto es como un juego que hacen. Pero ¿se ven los adultos o no? En los adultos, en los países, en las sociedades, en todo. Esto, si nos vamos a un nivel macro, se llama la opresión. Nos encontramos países opresores, países oprimidos, comunidades opresoras, comunidades oprimidas, personas opresoras, personas oprimidas. Y cuando lo llevamos a la escuela, que insisto, en la escuela no está tan elaborado, porque el niño lo que hace es que juega con estrategias, pues lo que se llamaría el bullying. Claro, ¿cómo uno mantiene una situación de desequilibrio? Donde yo soy el mejor y el otro es el peor. Esto es muy interesante. Aquí vendrían las estrategias que se utilizan, porque claro, tú tienes que justificar eso. Si yo digo que yo soy la mejor, no, porque soy la mejor, yo tengo más poder, tengo más amigos, ¿no? Tengo más poder en el patio. Internamente me lo tengo que justificar. Y aquí es donde vienen las consecuencias psicológicas del opresor y del oprimido. Nos vamos a centrar más en el opresor. Cuando yo tengo que justificar que es que yo soy más poderosa respecto a este, al que estoy acosando, ¿cómo lo justifico? ¿Qué voy a decir? Que yo soy más poderosa porque a este le fastidia la vida todos los días. Eso no queda bien en la sociedad. El grupo mismo me diría, hombre, no, eso no está bien. Entonces, ¿cómo lo justifico? Pues lo justifico generalmente con que se lo merece, fijaros. Y además justificando públicamente que es lo que queráis llamar ya. Más tonto, más torpe, es que no sabe defenderse. Fijaros si nos vamos a
a situaciones más sociales, más macro, pues seguramente que, no sé si lo pone aquí, esto es. Cuando nos vamos a sociedades ya, pues generalmente lo que decimos es que no triunfan porque son perezosos, tienen una incapacidad para autogobernarse, son débiles, son irresponsables, son ignorantes, generan desconfianza. Claro, cuando hablo del término de opresión son muchos los estudios que se han hecho respecto al racismo, respecto al colonialismo. Y verás que son frases que utilizan los opresores. Frases que terminan justificando su actuación y justificando que el otro al final está peor porque hasta se lo merece. Esto tiene connotaciones, claro que lo tiene. Tiene consecuencias para todos nosotros. Y la principal consecuencia, bueno, muchas consecuencias, pero una es que llegamos a creérnoslo. Llegamos a justificar la discriminación. El niño agresor la justifica. Se la justifica públicamente e internamente. Y esto, según Adler, es lo que pone en duda que esto pueda ser bueno. Porque fijaros, lo que dice Adler, después ratifica Heider y después ratifican muchos más autores, es que cuando hacemos cosas buenas, no hay que justificarlas. Cuando uno va a ayudar a un niño que se ha caído, no tiene que decir, no es que tengo que ayudarlo porque los niños pequeños no se... No, es que vas o no, coges, te agachas y lo ayudas. Pero si no vas a ayudarlo, si te lo justificas. Si dirás, sí, que estará su madre, que vaya su madre, que está cerca. ¿O no? Entonces, como te das cuenta que sí, como seres humanos, y al final volvemos a Rousseau, que es el que decía que el hombre es bueno por naturaleza, nuestra naturaleza es buena. Nuestra naturaleza es de ayuda, de solidaridad. Y se demuestra porque cuando hacemos cosas por la comunidad, no hay que justificarlo. Pero cuando no lo hacemos, cuando lo hacemos solamente por nosotros mismos, sí lo tenemos que justificar. En esta justificación hay una pérdida de energía, porque tienes que justificar, pero además hay unas atribuciones, o estas justificaciones se van diciendo y la gente, desgraciadamente, nos van apoyando. Y si nos van apoyando, vale, nosotros conseguimos el apoyo, pero ellos también se están viendo afectados de una pérdida de su propia humanidad, de su propia empatía, de su propia capacidad realmente de ser grandes, para ser eso, como más, a pesar de que parezcan fuertes, ¿no? Son como más débiles, ¿no? Que esto es lo que llama a Adler el testimonio mudo de la universalidad del sentimiento de comunidad, ¿no? Que es que cuando hacemos cosas buenas por los demás, no se justifican. El testimonio es mudo. Cuando no, sí que hay que justificarlas. Entonces ya esto nos lleva a pensar. Diálogos que tenemos en casa a veces, cuando uno justifica, pues no sé, por ejemplo, en Sevilla hay una gran discriminación respecto al pueblo gitano, enorme. En Sevilla capital es enorme. No es generalizado, ¿eh? O sea, vas a Jerez y no hay discriminación. Vas a Utrera y no hay discriminación. En Sevilla capital es una discriminación contextual. Y esto se da en la calle, en casa, en la escuela, y cuando vienen unos pobres niños gitanos que van peor, o que van sucios, o que van sin comida, ¿cuál es la reacción que tiene la gente? Es que están así porque quieren. ¿Cómo que porque quieren? Pero lo tienen que decir. Si nos ayudan, tienen que justificarlo, aunque sea volviendo a estereotipos que están compartidos. Pero claro, si tú no ayudas porque justifica que están así porque quieren, en fin, que lo ayude el ayuntamiento, que lo ayude alguien, pero que a mí no me vengan, tú estás perdiendo humanidad. Tú estás perdiendo empatía, en este caso, bueno, por otros seres humanos. Entonces, muchísimas veces la discriminación viene de fuera, pero la absorbemos. La absorbemos y nos convertimos en, yo diría, en apoyadores indirectos de la violencia y de la opresión. Y esto es lo mismo a nivel chiquitito, a ver si viene ya, es lo que pasa en el bullying. Ahora después volvemos a esta, que serían las consecuencias que tienen para todos los implicados. Bueno, si queréis ya, como estamos con el opresor, las consecuencias que la opresión tiene, vamos a quedarnos ahora mismo con dos roles, ¿vale? El opresor, que es el que ejerce el poder, y el oprimido, que es el que lo padece. Es mucho más negativo para el opresor que para el oprimido. El oprimido sufre, pero no pierde empatía ni pierde humanidad. Sabe que lo que le están haciendo está mal. Puede estar sufriendo, que ocurre, hay una pérdida de identidad, hay una apatía, hay un sufrimiento, hay una amargura, claro que lo hay, pero las consecuencias psicológicas son que aumenta su sabiduría, su percepción de quien lo oprime
y aumenta además su creatividad y su genuinidad, que sería. En cambio, en el opresor, el que ejerce la violencia, el que es más rico, más fuerte, ¿no? Si hablamos de adulto, tiene más. Ellos, las consecuencias, bueno, están inclinados al poder, al estatus, a crecer, ¿no? A tener más. Y las consecuencias son la no empatía, la insensibilidad, la inconsciencia, el prejuicio. O sea que desde un punto de vista psicológico, el opresor termina con un perfil más dañado que la víctima. De tal manera que cuando a la víctima se le quita el zapato que la oprime, ¿qué hace la víctima? Emerge. El opresor, cuando se le quita el rol de opresor, si ya lleva mucho tiempo haciéndolo, la verdad es que no sabe qué hacer, ¿no? No sabe qué hacer y termina eso, con una empatía reducida que le hace ser menos humano, ¿no? Si nos vamos al bullying ya nos bajamos a la escuela, vamos al bullying, donde sería opresión, pero una opresión como más pequeña, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto pequeño, con menores, no es este nivel tan grande, pero la raíz es parecida. El bullying se identifica por 3 condiciones. Esto es muy importante que no se olvide, porque si no se dan las 3, no es bullying, es otra cosa, ¿vale? Las condiciones para que se dé el bullying tiene que haber un desequilibrio de poder entre las partes, es decir, el opresor tiene más poder que el oprimido. Ejerce su poder sobre el otro. Si no hay desequilibrio, si tenemos 2 niños más o menos iguales que se pelean, es pelea, si queréis, pero no es bullying. El bullying es el ejercicio de poder sobre otro con la intencionalidad de hacerlo manifiesto. Por eso, además, la segunda condición es que tiene que ser intencional. No es que yo te he puesto la zancadilla por de pronto, no, he planificado ponértela aquí, además que sé que te vas a caer delante de este grupo para yo demostrar que yo tengo poder sobre ti. Y para que sea bullying, tiene que ser repetitivo. Si no, no se dan los roles. Repetitivo es que no es que un día te pone una zancadilla, sino que te la tiene que poner muchas veces. De tal manera que entonces el opresor se siente con ese poder y la víctima se siente oprimida. Se siente sin poder, siente que se ríen de ellos. Entonces se tienen que dar las 3 condiciones, ¿vale? Intencionalidad, repetición y desequilibrio de poder. Entonces cuando hablamos de bullying, que puede ser de muchas maneras. Hay bullying físico, que ese es el más fácil de ver, porque te pegan, entonces tú llegas con señales, entonces los padres ya preguntamos, ¿qué te ha pasado? Claro, ese se da mucho menos, ese se da en las edades más inferiores, porque se nota mucho. Ese yo digo además que como el mejor, porque ese lo ves y lo puedes cortar a tiempo, ¿no? Tal verbal, que es que se meten contigo. Sí, es más complicado. Porque claro, dices que se han metido conmigo. Bueno, ¿y qué te han dicho? ¿Cuándo? ¿Dónde? Mucho más complicado. Bueno, el psicológico siempre se da, porque en el fondo lo que quieren es que te sientas mal. Y después está el indirecto, que es el peor de todos. Porque el indirecto se da sobre todo en chicas y sobre todo en adultos, que es el invisible. Tú sabes que te hacen la vida imposible, pero no puedes determinar cómo ni cuándo ocurre. O sea, si recordáis, no sé si tenéis alguna experiencia con el móvil laboral, ¿no? Pues te discriminan, te dan tareas que no se pueden hacer, te culpan porque no lo has hecho, pero tú no puedes decir, es que se me pega todos los días, porque no te pega. Es que me insulta, que no te insulta. Y con las chicas igual. Las chicas tienen un bullying, que de hecho no se llama ni bullying en inglés, que es mucho más civilino, más indirecto, hablar mal por detrás, te miran mal. Bueno, ¿y cómo descubres tú una mala mirada? Pero es verdad, es una mala mirada. Pero es tan sutil que hace que la chica víctima se sienta mucho más perdida para denunciarlo. Generalmente es tu amiga o alguien que dice que es tu amiga, pero te hace la vida imposible por detrás, te hacen trampas, ¿no? Una fiesta que te invitan y a la fiesta no va nadie, te ponen el cartelito detrás y se meten contigo, pero tú nunca sabes quién te ha colgado el cartelito. Es mucho más difícil de estudiar y de controlar. De hecho, todo el bullying que conocemos ahora mismo, todo lo que las publicaciones que hay, sobre todo, yo voy a decir, en todas partes, en Europa, tanto como en Estados Unidos, es masculino. El bullying masculino es el que más se ha estudiado. El femenino se ha estudiado muy poco. Porque es difícil de ver y porque tampoco es una prioridad para los gobiernos. Pero los gobiernos se han basado en decir que las chicas no tienen problemas. Sí tienen problemas también. Y esperemos que ya se haya abierto la brecha y empiecen a estudiarlo, porque también son muchas niñas las que pueden sufrir. La que puede sufrir como víctima, pero no se nos olvide, que dije antes, el que tiene más consecuencias psicológicas negativas, ¿quién es? El opresor,
que no se nos olvide, que son niños y niñas que también necesitan un buen desarrollo. O sea, que no vamos a ver solamente lo que sufre la víctima, que también, pero también las consecuencias tan negativas que tienen para niños y niñas que empiezan a ejecutar unos roles y que van a seguir haciéndolo pues porque nadie le dice lo contrario, básicamente. Entonces tenemos que tener mucho ojo, ¿no? Buscando, como veis, el sentimiento de comunidad, buscando lo que es el bien por los demás. Cuanto más empatía tenemos, menos malos podemos ser, porque sufres con los demás. Entonces esa empatía es lo que hay que ir reforzando en la casa y en la escuela. Este es el triángulo, así represento yo el triángulo dramático de la violencia. Y la verdad es que lo represento yo nada más, pero a mí me gusta y creo que es muy útil. Y de hecho lo que yo digo es que esto hay que ponerlo en todas las clases, ¿no? Esto está basado en los estudios de Salmivali, pero es verdad que nadie lo representa así. Los estudios de Salmivali es una autora finlandesa que empezó en el año 96, que acaba de llegar al País Vasco, que ha dado una charla, que ha salido en la prensa ahora, es decir, me alegro porque han pasado 20 años, me alegro que por fin tenga este reconocimiento y es donde yo baso toda mi teoría, porque desde que la leí dije, esto es lo que yo estaba buscando. El bullying empieza a estudiarse de una perspectiva clínica, que era, tengo un niño opresor o agresor que es muy malo, ¿no? Que es inquieto, que tiene un problema, que es poco empático y que tiene una víctima. Es decir, tenemos dos roles, el agresor y la víctima, basándose en ellos dos. El agresor con unas características que es verdad que las tiene, ¿eh? Son niños prepotentes, con afán de poder, con poca empatía, que necesitan destacar para sentirse algo. Claro, si yo necesito destacar para sentirme bien, tengo que destacar sobre alguien. ¿A quién busco? Al más vulnerable, aquel que le puedo ganar, aquel que tiene menos estrategias para retarme cuando yo me meto con él, se pone rojo, es más tímido, no entiende muy bien lo que le estoy diciendo. Pues claro, el pobre, el que yo voy a utilizar para yo demostrar que soy el mejor. Entonces ahí se centraron los estudios clínicos. De hecho, hay que intervenir con la víctima y el agresor. Coja a la víctima, le sube la autoestima, coja al agresor, le echa la bronca, en fin, casi no se pueden hacer las cosas, ¿vale? Y después los deja en el patio. Cuando los dejas en el patio, ¿qué pasa? Igual o peor. Igual o peor. Porque claro, la víctima sigue igual y el otro sigue con su poder. Entonces los modelos clínicos nunca llevaron a buenas soluciones. Hubo métodos picas, hubo muchas cosas, pero aquello no terminaba de fluir. Fue Salmivali la que dijo, esto es un problema social, esto es un problema de red, no es de dos personas. Esto es un contexto que lo permite. En otras palabras, con la charla de hoy, es un contexto que no ha puesto el palito. Como no hay palito, este ejerce el poder y la opresión sobre otro, pero el contexto lo está permitiendo. Y entonces empieza a hacer investigaciones sobre los roles participantes en el bullying. Insisto, no triunfó, ¿eh? Le ha costado 20 años. 20 años y catedrática de 2 universidades, ¿eh? O sea, ha costado. Y hoy es que me ha parecido interesante porque hoy lo he leído en la prensa otra vez y por fin, 20 años aquí luchando porque otra manera venga. Entonces, cuando empieza a hacer los estudios de los roles, que significa, le pregunta a todos los niños del aula, oye, aquí pasa esto. Y es cuando descubre que estaba el agresor, evidentemente, que es quien lo hace, o el líder, quien decide, quien planifica. Está la víctima, que es la que sufre, la que padece. Pero el agresor, ¿de dónde le viene el poder? De que no está solo. Claro que no está solo, tiene un grupo que le apoya. Tiene un grupo que se compone de ayudantes. La proporción está bien, suelen haber 2 ayudantes por agresor, animadores puede haber alguno más que 2, ¿eh? Puede haber 3 o 4. Los ayudantes son incluso muchas veces más fuertes que el propio agresor, para ir ellos y ya, ¿eh? Pero claro, los pobres ayudantes también están sometidos a este agresor, porque este agresor no creáis que tiene unas relaciones democráticas, cooperativas y solidarias con su grupo. Aquí las relaciones son, podéis imaginar, chantaje, amenazas, y aquí están los ayudantes. Los ayudantes pues también sufren de poca empatía porque son los que ejecutan también las acciones agresivas. Después están los animadores, que son los que tocan las palmas. Ah, bien, está el ayudante para poner la zancadilla, está el ayudante ahí para ponerla y los otros ahí enfrente, jajaja, ¿eh? Se ríen, hacen el círculo, apoyan a este líder negativo. Entonces ya tenemos y este lo contamos después, ya tenemos aquí
el círculo de poder que crea el agresor, que no actúa en solitario, sino con un grupo que lo apoya, probablemente sometido por ellos, y la víctima. Pero yo creo que el gran descubrimiento es este. Es decir, el resto de la clase sabe lo que está pasando. ¿Y qué hace para evitarlo? Nada. Son los ausentes, ella los llama outsiders, ausentes, otros los llaman espectadores, no están implicados directamente, pero saben lo que pasa y no se hace nada. Es que hoy era esa la noticia en público. Decía, el bullying por fin se ha descubierto que son los ausentes la clave. Hombre, por fin se ha descubierto, dice, ¿eh? Desde el año 96 publicándose los artículos, pero por fin se ha descubierto. Pues sí, esta es la clave. Y esto sufre, tiene sus consecuencias psicológicas. ¿Por qué? Porque lo que aprende es que en un contexto escolar, cuando ves la violencia y la opresión, lo mejor que puedes hacer es callarte. Eso significa reducir tu empatía. Eso significa poner aquí un muro para no verla a la víctima. Porque si tú ves el sufrimiento de la víctima, sufres. Solución, no se ve a la víctima, no se mira a la víctima. Y cuando ya te duele mucho, lo justificas. Cogemos las mismas atribuciones que hace el agresor para nosotros y decimos, sí, pero es que bueno, algo habrá hecho. Que se defienda sola, ¿no? Además, en mi casa que me han dicho, si tuve una pelea, ¿qué tienes que hacer? No te metas, tú te vas. ¿O no? Y esto causa graves problemas psicológicos. No en esas edades, que también un poquito, sino en nosotros ya como adultos. Porque nos permiten vivir en un mundo inhumano sin hacer nada. Y justificarnos que las cosas son así porque tienen que ser así. Eso se llama deshumanización. Y se llama que nuestras necesidades psicológicas básicas no están bien satisfechas, ni nuestro desarrollo en nuestro óptimo potencial. Entonces, bueno, por aquí empieza. No obstante, siempre hay un grupo, que los llamamos los defensores, que se ponen en medio y son los que ayudan a la víctima. Cuando la empujan, van y la atienden, le recogen la mochila, le preguntan en clase, la acompañan a casa. Según Salmi Valley, suelen ser chicas, pocas, mejor 2, 3 chicas sobre todo, que son más sensibles, tienen un desarrollo moral más adecuado, porque saben que eso no se debería de permitir. Tienen familias que apoyan esta mirada. Lo hablan en casa le dicen las madres y los padres, eso está mal, habla con el profesor. ¿Quieres que vaya yo? Ayuda a esa persona que está sufriendo. Pero son pocas. Son pocas y lo intentan. Pero cuando ya después de 14, cuando ya pasan de 14 años y nadie nunca les ha prestado atención, van abandonando. Y también se enfrentan al agresor. No es un enfrentamiento violento. Aquí el único enfrentamiento posible es no. Eso no. Que es justamente lo que ellos necesitan. Son niños, están jugando. Pero cuando se les dice que no, cuando estos defensores tienen el apoyo fuerte de la escuela y de la familia y dicen un no grande, ellos cambian, porque ellos tienen que cambiar. ¿No queremos agresores, queremos opresores en nuestra comunidad? Pues entonces tenemos que empezar desde chiquitito a poner palitos. Y además viéndolos como víctimas, porque son víctimas también. Porque sus consecuencias psicológicas son muy negativas para ellos. Y son los que le dicen al resto de la clase, a esos outsiders, oye, que también va con vosotros. Que si en lugar de ir 2 a ver al profesor, vamos 40 o vamos 30, esto tiene otro impacto. Y entonces ellos también empiezan a sensibilizarse. Entonces yo creo que este es lo que nosotros llamamos, yo lo llamo así, el triángulo dramático de la violencia, que habría que ponerlo en el aula para ver cada uno en qué rol se posiciona y la importancia que hay de que este triángulo deje de existir. Porque este triángulo no es bueno para nadie. Y ahora mismo yo la única manera que veo de romperlo es por los ausentes. Y los ausentes se empiezan a romper por los defensores, que se convierten en modelos y que hay que apoyarlos para que sigan, ¿no? Cuando hablamos de las consecuencias, las víctimas evidentemente tienen una baja autoestima, mucha inseguridad, empobrecimiento académico porque están discriminadas negativamente, no pueden prestar atención a la tarea, está relacionado con su seguridad. Ellos ven su seguridad física y psicológica, se ve afectada. Sueñan con esto, tienen pesadillas, no quieren ir al cole.
Empiezan con síntomas psicosomáticos. Me duele la barriga, me duele, pero no lo cuentan, ¿eh? Porque es una vergüenza contarlo. O sea, que no creáis que van a ir los niños a nuestra casa y dicen, mamá, que hoy se han metido conmigo 20 veces en el cole, me han puesto 3 zancadillas. No. Eso cuesta la propia vida sacarlo. Porque a nadie le gusta contar una vergüenza pública, un sometimiento público, porque el bullying siempre es público. Incluso si lo hacen en el servicio, ya ellos se buscan que alguien lo tenga que ver, o lo graban, para que se vea. Porque es un ejercicio social de poder. Si no hay nadie que me vea, pues entonces esto no tiene ningún sentido. Yo tengo que demostrarlo ante los demás, ¿no? Entonces, claro que sufren las víctimas, pero recordemos, sufren mucho, pero psicológicamente descubren que tienen empatía, aprenden a ver por dónde viene el agresor, qué va a hacer, qué no va a hacer, es decir, aprenden a percibir mucho mejor. Y aunque, claro que sí que sufren, ¿no? Pero psicológicamente cuando se quita la opresión no están tan dañadas como está el agresor, ¿no? Los agresores, impunidad, prepotencia, si nadie les para, se pueden convertir, esto es muy gracioso, ¿no? Si nadie os para, según toda la literatura norteamericana, se convierten en grandes delincuentes, drogadictos, clase social baja, ¿no? En las cárceles. Pero curiosamente, según la literatura europea, los opresores tienen una gran capacidad para saber lo que piensan los demás, para manipularlos a su conveniencia, y muchos de ellos terminan convirtiéndose en grandes banqueros, ¿verdad? Constructores, incluso digamos presidentes de gobiernos, como son los norteamericanos o muchos de ellos, ¿no? Pero si nadie los para, seguirán. Los ayudantes, los animadores aprenden a ser sumisos y agresivos a la vez. Los defensores, si nadie les dice nada, pues llega un momento que dicen, mira, yo mejor me quito, y aprenden a ser pasivos y a controlar esa empatía o a no ver, porque el sufrimiento les excede, ¿no? Y los ausentes, que yo creo que donde estamos aquí, la gran mayoría, no, yo creo no, donde está la gran mayoría, ¿no? El 60% del aula o el 70% del aula hasta aquí, pues aprenden lo que se llama expertos en desconexión moral. Esto es un nombre así muy técnico, pero no es otra cosa que utilizar las propias atribuciones o explicaciones que ha dado el agresor o el contexto, como en el caso de los gitanos, para tú decir, ¿ves? Es que mejor no hacer nada. Porque eso que lo haga quien le corresponde, no es mi responsabilidad, que lo haga otro, si ahora me meto yo, ¿verdad? Y ahora yo voy a ser la que voy a salir afectada. Eso significa desconexión moral. ¿Por qué se llama desconexión? Porque si a estas personas le pasamos unos test para ver si tienen un buen desarrollo moral, pues sale muy alto. Tú le preguntas, ¿tú ayudarías a alguien que está sufriendo? ¿Qué diríamos todos? Sí, ¿no? ¿Tú le dirías a alguien que pare cuando está cometiendo una atrocidad? Sí. Y después ocurre y ¿qué pasa? Y no se hace. Y dice, ¿y ahora por qué no lo ha hecho? Y dice, hombre, porque... Y ahí viene la desconexión moral. Se tiene la justificación concreta para no hacerlo y quedarnos bien. Porque si no nos quedaríamos con el tema en la cabeza. Nos quedamos convencidos de que así y seguimos. Entonces yo creo que al final lo que han conseguido, porque esto lleva muchísimos años, bueno, muchísimos años, yo creo que estamos en estados, contextos sociales que defienden la opresión, pues han conseguido sociedades, yo diría hipócritas. Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, ya está, que en fin, esto lo dejamos ahí así, ¿eh? Pero en casa sí hay que hablar de estas cosas. Hay que hablar, hay que hacer nuestros niños más empáticos, hay que romper estas atribuciones, hay que hablar del que sufre, hay que hablar de que hay que ayudar a aquel que sufre, porque eso nos hace ser más grandes, mejores, con mejor desarrollo, ¿no? Siempre con las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede detectar? Pues a las víctimas, como os decían, no suelen hablar de las vivencias en el centro. Cuando tú le preguntas, bueno, ¿qué ha pasado hoy en la escuela? Nada. ¿No? ¿Qué ha pasado hoy en el patio de recreo? Nada. Cuando haya muchos nada, es que hay algo. Otra cosa que yo como madre, por ejemplo, yo como madre, siendo psicóloga y que llevo muchos años en estos temas, tampoco quiero oír. Es decir, cuando te llega tu hijo, ¿no? Y te dice, no ha pasado nada en el recreo, no ha pasado nada en la clase, y tú lo ves triste, tú tampoco quieres oír que está sufriendo. Entonces también te quedas con eso. Y dices, pues muy bien, venga, vamos a seguir. En lugar de indagar más. Porque para nosotros, claro que también es un sufrimiento. Pero bueno, por lo menos saber que cuando nunca responden, nunca cuentan nada, ya hay algo.
Porque generalmente siempre llegas a casa, voy al recreo, jugué con tal, me pasó tal. Si no hay nada, ya es algo, ¿no? Reciben pocas invitaciones a fiestas, tienen pocos amigos, se ríen de ellos, hay síntomas psicosomáticos, eso, dolor de barriga, dolor de cabeza antes de ir a la escuela, problemas de rendimiento escolar, pesadillas, lo que he contado antes. Falta de apetito, cambios del apetito, mucha irritabilidad, tristeza, soledad, se encierra en su cuarto y no te cuenta. Todo esto, si lo veis, hay que indagar, ¿no? ¿Cómo indagar? Pues yo una de las maneras que creo más natural es hablar así y empezar a contar incluso nuestras propias experiencias de bullying en la escuela, sin hacer referencia a nuestro hijo. Pero sí, o pues cuando yo estaba en la escuela esto ocurría. Y hay que ver, y contáis 3 cositas, a ver si eso da pie para que cuente. Si no cuentan, también puede ser que no ocurra. Pero en lugar de preguntar directamente, hablar. Que vean que eso es una cosa que siempre se ha dado o no se ha dado. Yo creo que todos tenemos en la cabeza cuando alguien en la escuela se metía con alguien. Entonces contar que era una cosa que antes pasaba, que ahora también, pero que hay que ver lo que sufre el opresor. Eso lo pone así. Pero cuando tú le dices que el pobre opresor, ese pobre va a tener un futuro, se ven más fuertes, ¿no? De que ellos están sufriendo, pero que el otro también está mal. Entonces ya se sienten ellos más poderosos. El agresor. El agresor prepotencia, y eso también lo vemos en las relaciones con sus iguales, no son respetuosos, problemas de comportamiento en casa, más rebeldes, mienten mucho, mienten. Eso es transversal a todos los opresores, la mentira. Tienen grupos pero que controlan y dominan, muy poca empatía, se ríen del sufrimiento ajeno, estilos autoritarios y es muy difícil que sigan órdenes, ¿no? Son ellos los que quieren que los demás sigan sus órdenes, incluso las nuestras, cuesta mucho trabajo que sigan. Hombre, tener niños, si tenemos alguno que sea un poco así más opresor, son niños problemáticos para nosotros en casa. Y los ausentes, pues esos son quienes saben la situación y con ellos sí que hay que hablar en casa, porque si no están implicados directamente, sí lo están de alguna manera. Y cuando hablamos, son los que mejor hay para tirar, ¿no? Cuando hablas de que el bullying siempre ha existido, que como lo ven en su clase, son los que pueden tirar de información. Información que después nos puede ser muy útil a nosotras como padres, ¿no? Y los defensores, esos sí son los que hablan. Los que digan, mamá, hay que ver lo que está pasando, esto no puede ser, fulanito lo que le están haciendo. Estos son los que hablan, ¿no? Hasta que dejan de hacerlo, claro. Pero vamos, generalmente siguen hablando, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede actuar desde la familia, no? Bueno, eso, buenas relaciones independientemente del rol que tengan. Porque recordemos, los niños tenemos que satisfacer sus 3 necesidades. Bien relacionados, autónomos y con competencia. Entonces, buenas relaciones. Incluso si es un opresor, tú tienes que quererlo, aunque sea un opresor. Será mucho más fácil cambiarlo desde ahí que cambiarlo desde el rechazo. Y que vean que, bueno, equivocaciones se cometen siempre y que igual yo hoy he sido una prepotente, pero que eso se cambia. Y que mañana podemos llegar y ser solidarios. Hay que abrir puertas, no cerrar. No hay que castigar, ni siquiera al opresor. Porque un castigo al opresor se convierte en más rebeldía, más rechazo por nuestra parte. Entonces, vale, se ha hecho, borrón y cuenta nueva, se empieza de nuevo, vamos a iniciar otro estilo de relaciones. Hablar, preguntarle por lo que ha pasado. Eso es, hablar del bullying, si es que lo tenía apuntado. Hablar del bullying con normalidad, ¿no? Las víctimas, si es víctima, que se sientan protegidas, que no vayan al colegio solos, que alguien los acompañe hasta la puerta, que en el recreo buscar un grupo que lo apoye. Eso ya es más tarea de la escuela, pero hay que buscar grupos de ayudantes que vigilen en los patios de recreo que nadie esté solo. Porque recordemos que el opresor busca a alguien vulnerable. Si no hay nadie vulnerable, se lo estamos poniendo más difícil para que él ejerza un rol más solidario y mejor. Entonces poner observadores, niños que ayudan, pero no en plan policial, sino que ayudan a que nadie esté solo y que incluso al otro le digan que no. ¿Qué más? Enseñarles que hay otra manera si son agresores de resolución de los problemas, otras maneras de ser importantes. Yo cuando en las escuelas, ¿no? Lo digo, ¿no? Estos niños tienen afán de poder. Recuerda que hemos dicho afán de poder. Bueno, pero tú puedes ser poderoso sin tener que fastidiar a nadie, ¿no? Vamos a hacer un afán de poder en la mejora de la comunidad y poner ahí toda tu energía. Tú vas a ser líder del teatro que vamos a hacer sábado, por ejemplo. Entonces, a los que veamos que tienen esa tendencia, hay que darles roles sociales controlados para que emerja más su empatía y ya que quieren ser importantes, pues que sean importantes, si no pasa nada. Pero sea importante por el bien de todos, no por el bien mío.
O sea, es que lo que quiero que veáis es que su punto de vista está sesgado. Lo que hay que hacer es, ¿no?, volverlo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues hay que darle más responsabilidades. De hecho, muchas veces cuando nos ponemos así con el bullying, como expliqué esto en una clase, ya te salen todo, pues esto hay que contárselo a los más pequeños. Pues venga, un grupo que vaya a contarle esto a los más pequeños. Y el agresor es el primero que, yo lo cuento. Pues muy bien, porque si lo cuenta lo va a aprender. Ya tiene poder, lo va a hacer, y lo va a hacer por un bien de todos. Pues ya está, ya empieza a controlarse la situación, ¿vale? Entonces buscar que hay otras maneras de destacar. ¿Qué más? Ayudar a los más vulnerables. Yo creo que esto es fundamental. Estoy segura que lo hacéis en casa, estoy segurísima que lo hacéis, pero creo que hay que insistir más en que no se nos olvide. Que cuando se ve a una persona sufriendo, hay que comentar que eso es injusto. Y hay que comentar que algo habría que hacer para que eso se quitara, porque eso aumenta la empatía. El invisibilizar el sufrimiento nos lleva a una reducción de la empatía, nos lleva a que sea más posible que un comportamiento opresor emerja, ¿no? Ya os digo, no sé, yo es que como tenía gitanos viviendo cerca, en mi casa era gitanos. Pero estoy segura que siempre veis a alguien oprimido, ¿no? Si no es directo, es en la tele o es en alguna noticia. Siempre intentar facilitar la empatía con la víctima. Y siempre argumentando que la víctima está así por cuestiones del entorno que la oprime. Y nunca porque es así, porque se lo merece, se lo ha buscado, no hace nada para evitarlo. Porque una víctima puede hacer pocas cosas para evitar nada, si le han quitado todos los recursos. Y lo que hay que hacer ver es que en el contexto que está oprimida, no se le ve, no tiene la ayuda adecuada, no tiene el grupo adecuado, no tiene... Es que es así, ¿no? No sé si lo compartís. No sé, hoy leía otra noticia en la prensa sobre las 3.000 viviendas, supongo que os suena, ¿no? El barrio de las 3.000 viviendas que hay en Sevilla. Lo mismo, siempre se culpa a los pobres de las 3.000 viviendas de sus propias condiciones. ¿Cómo vas a culpar al pobre de su propia pobreza? Habrá que culpar que es el contexto, que es un gueto vertical, que han sido puestos allí con toda intencionalidad para que nunca salgan de ese agujero. Que hay que culpar al ayuntamiento, culpa a quien quiera, pero desde luego no a ellos mismos, porque eso sería la injusticia. Cuando ellos van escuchando esto en casa, se hacen más solidarios y eso evita el bullying y harán que sean más defensores, que hablen, ¿vale? ¿Qué más? Entonces ayudar a más vulnerables. En caso que sepamos algo porque el defensor no lo ha contado o porque el ausente no lo ha contado, ir al centro. Hay que ir al centro y comunicar, no que hay bullying, pero que puede haberlo. Que hay sospechas, que hay información, que se observe más, a ver qué hay detrás y se puede ir evitando, ¿no? Y efectivamente, si ya vemos que si es más, hay que ir al tutor inmediatamente para que se ponga en marcha, ¿no? Bueno, ¿qué más se puede hacer? Esto tanto para la escuela como para la casa, ¿no? Pues mira, yo he trabajado y trabajo mucho con dibujos animados. Yo creo que la tele, porque ven la tele vuestros hijos o no. Igual ya no la ven, yo creo que sí, ¿no? La tele es occidental y también favorece un clima de opresión. El cuento que cojáis, la serie de dibujos animados que cojáis, bueno, no todas, pero casi todas, está el triángulo dramático de la violencia. Y eso está puesto ahí para que desde muy pequeños se interiorice y no se haga nada para evitarlo. Entonces, con mis estudiantes, ¿qué hago yo? Analizamos cuentos. Cuentos. Por ejemplo, La Cenicienta. Yo creo que eso está fácil, ¿no? Venga, vámonos para atrás. A ver si me puedo ir para atrás. La Cenicienta. Ay, venga. Ay. ¿Quién es el agresor o agresora? Este es fácil, venga. La madrastra. Está fácil, la madrastra. ¿Quiénes son las ayudantas? Las hermanastras, ¿no? Ya está, claro. Animadores no había, ¿no? Porque estos eran muy poquitos, ¿vale? ¿Quién es la víctima? La Cenicienta. Bueno, aquí los ausentes nos vamos a reír un poquito, pero bueno, ¿quién era los ausentes? ¿Tenéis idea? Dice, el padre, que no apareció en todo el cuento, ¿no? Dice que uno que dice que se murió, que no se murió, pero este ni apareció siquiera. Y los defensores. ¿Quiénes son los defensores? El hada madrina y los ratoncitos, ¿no? Y estas cosas que le ayudaban, ¿no? Entonces los reconoces, reconocen las estrategias. ¿Qué estrategia utilizaban las hermanastras? Culpar a la propia Cenicienta de sus propias desgracias que ellas planificaban. Le tiraban ceniza durante toda la noche, después la tenía que recoger, no le daba tiempo, estaba siempre sucia, porque claro, es sucia, pero si no la deja ahí a la pobre que salga de la cocina, ¿veis? Pero son las mismas estrategias. Pero cuando los cuentos, somos bombardeados con cuentos sin analizarlos,
terminamos, fíjate, además los cuentos estos últimos son increíbles, los del siglo, que se han difundido en el siglo XX. Fijaros, ¿quién salva a la Cenicienta? Los defensores, ¿vale? ¿Quién hemos dicho que son los defensores? La madrina, ¿no? Es decir, son mágicos. Nunca te ponen defensores reales. Con lo cual, lo que le están diciendo es, si hay opresión, pues a ver si viene, ¿no? Uno que le ha picado una araña, o otro que viene de kriptonita, o que te toca una madrina. Porque parece que entre los humanos no hay capacidad de defensión. Esto ha sido desde los años 50, ¿eh? Antes no era así. Antes teníamos, ¿cómo se llama? Los grandes dioses del Olimpo, ¿recordáis? Donde el defensor, si no era humano, era casi humano. Y donde había una serie de destrezas que si tú cumplías, tú conseguías romper la opresión. De hecho, el único cuento de Disney que queda así es Hércules, donde Hércules, gracias a sus destrezas, consigue sobreponerse. Pero si no, elemento mágico. Con lo cual, es otra intencionalidad, yo creo que de Hollywood. Pero vamos, creo que superamos Hollywood. Porque fijaros, otro dibujo animado que yo siempre he analizado muchísimo con mis hijos, porque me dolía verlo sin analizarlo, era Doraemon. ¿Alguien por aquí conoce a Doraemon? Claro, yo lo veía viendo Doraemon, yo veía la opresión aquella. Vamos a ver Doraemon. La víctima está clara, ¿no? ¿Quién es la víctima? En Doraemon, Nobita. Esa está clara. ¿Quién es el agresor? Cuidado que aquí hay trampa, ¿eh? Pero venga, decí uno y yo lo corrijo. ¿Quién es el agresor? ¿Cómo? Muy bien. Y no es Gigante. Por eso digo, aquí hay trampa. Gigante es el grande, el fuerte, el que hace las cosas, con lo cual es ayudante. ¿Quién es el agresor? Suneo, que es el que planifica, el que tiene el afán de poder, el que lo que quiere es dinero, que su padre tiene el mejor coche. Gigante no, Gigante es pobre, ¿eh? Y utiliza Gigante. Entonces, claro, tú lo veías allí, los chiquillos, hora y hora tragándose aquí un triángulo, y yo decía, si yo no hablo, esto se ríe. Porque además te ríes de las bromas que le hacen a Nobita. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Integrando el triángulo sin pensarlo. Es japonés, ¿no? El Doraemon es un primer manga, es japonés. Bueno, Japón está muy influido por Norteamérica, claro. Pero en fin, que estamos ahí todavía, yo creo que dentro del experimento aquel de los años después de la posguerra, ¿no? Entonces, lo ves y dejas de sufrir. Porque hasta te ríes con el sufrimiento ajeno. Y nuevamente, ¿quién es el defensor? Doraemon. ¿Y Doraemon de dónde viene? Otro mágico. O tiene un gato de otro planeta o no hay quien te defienda. Claro. Y los ausentes, otra vez, Shizuka, incluso la escuela se callaba y todos los otros amiguitos, ¿no? Entonces, pues ellos se ponían a verlo y yo decía, uy, pues, y hacíamos el triángulo, ¿no? A veces se enfada y decía, mamá, nos quiere dejar ver los dibujos normales, pero tenías que estar ahí, ¿no? Entonces, lo comentas, esto hay que hacerlo en las clases, para que después llegan a casa y ya lo ves de otra manera. Hay que pensar, bueno, ¿y qué otras estrategias se podrían haber hecho para superar esto? ¿Y qué pasaría si el gato no estuviera? Entonces ya te dicen, hombre, es que la Shizuka tendría que haber hecho algo. Ah, bien, los ausentes tienen que actuar. Tienen que actuar. Y no culpar a Nobita de sus propias desgracias. Porque sus desgracias también eran planificadas. Entonces, cojáis el que cojáis. Hasta la Caperucita Roja. De verdad, Blancanieves. Nosotros en el aula analizamos todos los cuentos y no hay ni uno ya que creemos que se escape del triángulo. Pero siempre es mágico el defensor. Entonces, ¿veis? Esto es formación en el bullying. No hay que irse a un caso tremendo. Se puede hacer con las cosas que tenemos cotidianas. Es poner los roles. Y entonces cuando uno se ve que es el agresor, dice, bueno, mamá, pero yo voy a hacer otras cosas, ¿veis? Otras cosas mañana. De hecho, uno de los cuentos que más hemos analizado, ya voy terminando, es el de La Bella y la Bestia. ¿Lo recordáis? Ese es más difícil de analizar, ¿eh? El de La Bella y la Bestia, que estaba, bueno, no sé si lo recordáis, pero bueno, la Bella, que era una chica, ya me lo cogimos porque era una chica que lee mucho, que es muy culta, ¿no? Y que defiende. O sea, aquí estaba claro que la Bella es la defensora, ¿no? El agresor, ¿tenéis pista de quién es el agresor? ¿No? ¿No recordáis entonces el cuento? Bueno, el agresor es Gastón, que es un chico del pueblo, que tiene otra vez a todo su grupo detrás que lo anima, que lo que hace es humillar constantemente a quien puede, someter a todos a su voluntad. Si no accedes, ¿no? Pues te amenaza,
a la víctima que coge a la más vulnerable de todas, que es el padre de la bella, que era un científico loco que estaba por allí perdido, con lo cual era mucho más fácil acosarlo a él. Y bueno, el defensor, la bella, otra vez, y los elementos mágicos, ¿no? El candelabro y todas estas figuritas. Y la bestia no se sabe dónde está. Porque la bestia era agresora, que después cuando se transforma en príncipe, ¿verdad?, ya es bueno. Entonces, claro, ¿qué es lo que te dicen todos los agresores cuando ven el cuento? ¿Tú quién quieres ser? Yo la bestia, la bestia. Pues está bien, porque ello significa que aunque se sientan que han sido agresores, existe la posibilidad de cambiar y convertirte en bueno. Entonces quiero también que veáis eso, que el agresor hay que ayudarlo con una mano grande, son niños, hay que ayudarlos y cambiarlos de camino para que sean más empáticos y al final sean hasta más felices, ¿no? Y poco más, no sé, creo que ya casi hemos terminado. Vamos un poquito para adelante, cómo continuar desde la familia, qué hacer. Bueno, vamos a dejarlo así, pero bueno, si queréis ir aquí, lo que hay que sensibilizar es empatía, compasión, que siempre es lo mismo. Y a las víctimas y a los ausentes, darle más poder para que puedan actuar, ¿no? Que puedan defenderse, que puedan hablar, que puedan hacer cosas. Creo que ya estamos terminando. El objetivo es conseguir que la familia satisfaga las 3 necesidades básicas: sentirse competente, autónomo y bien relacionado, y la aplicación de la norma para dirigir ese afán de poder hacia el interés social, el bien de todos y el sentimiento de comunidad. Este es el gran objetivo. Y aunque no se pueda conseguir, hay que tenerlo como utopía, porque vivimos en un mundo de opresión. Vamos a vivir con opresión, pero al menos saber que eso no está bien. Y donde podamos lo vamos a evitar. No tragárnoslo con las atribuciones que nos mandan sin reflexionarlo, ¿no? Y otra vez volveríamos, los nutrientes, autonomía de decidir, competencia, sentirse significativo, las buenas relaciones para que el arbolito crezca, y el palito. El palito que sería reforzar este sentimiento de comunidad con empatía, sentir por los demás, cooperar, no competir, sino cooperar, conseguir cosas juntos y metas sociales donde yo no soy lo importante, sino lo importante es que todos vayan mucho mejor. Y esto sería pues lo que defiende el programa Golden, que ya lo conocéis, que además se está poniendo en marcha en la escuela y que esperemos que siga adelante. Y espero que haya servido esto para dar algunas pinceladas a qué se puede hacer desde casa para asegurarnos un desarrollo óptimo, bueno, y que podamos ir evitando lo que es el bullying. ¿Parece? Pues muy bien, y dejamos ahora un tiempo para preguntas, que espero que me hagáis algunas preguntas de distintos niveles. Siempre que hay bullying en la escuela, el que cambia de escuela siempre es la víctima. Sí. Y el agresor siempre se queda en el colegio. O sea que está doblemente castigado, ¿no? Primero por el bullying y luego encima cambiar de escuela. Vale, muy bien. Bueno, lo habéis escuchado, ¿no? Que cuando hay bullying, generalmente el que sale de la escuela es la víctima y el agresor se queda. Bueno, yo creo que ese es un esquema que a veces se ha utilizado, que a veces que no hay más remedio, ¿eh? Es que si, como me dices, en el caso de la violencia de género, ¿no?, la mujer es la que se tiene que ir a un refugio, ¿no? Sí, yo creo que a veces no hay más remedio. Es decir, si yo tengo a mi hijo que está sufriendo, no se toman las medidas oportunas. Yo no hablo solo de la escuela, son muchas las medidas que hay que tomar. Y me dice, bueno, tú espérate que en 5 o 6 años está esto resuelto. Mire, yo cambio a mi hijo de colegio mañana. Pues dentro de 5 o 6 años se me ha pasado, es mucho tiempo, ¿vale? O sea que yo creo que hay que ser práctico y la medida, pero la medida tampoco retira al agresor. Estamos diciendo que el agresor sufre psicológicamente mucho más después. La medida es el sentimiento de comunidad. Que se pongan en marcha medidas en el aula, en la escuela y en las familias para potenciar el sentimiento de comunidad. Al opresor hay que cambiarlo. Hablamos de niños y de niñas que están utilizando estrategias erróneas, exitosas por un corto periodo de tiempo, y la clase es la que tiene que hablar. Mira, hicimos una investigación en Huelva, hicimos una investigación, no me acuerdo, más de 1.500 niños y niñas participaron, de secundaria, porque donde más se ve el bullying es en primero y segundo de la ESO. Antes hay también, pero esos 2 cursos son por las edades evolutivas, no por el curso. Cuando nosotros estábamos en la escuela, en mi caso era cuando estábamos en 7º y 8º, o sea que no es la edad, ¿no? 12, 13 años, 11, de 11 a 14 está el pico, ¿no? Entonces hicimos una investigación con los estudiantes con esta perspectiva.
explicándole a través de cuentos, ¿no?, en los roles que había. Y en 2 semanas de intervenciones conseguimos que prácticamente todos los niños y niñas de las aulas dijeran: queremos más saber sobre el bullying, queremos estrategias para intervenir en el patio de recreo, queremos saber cómo decirles que no a los agresores, queremos hacer actividades de integración de todos, que es donde está la solución. La solución está en el aula. Cuando yo haga una broma mala y nadie me apoye, y nadie se ría con ella, y nadie me aplauda, yo dejaré de hacerlo. Pero al mismo tiempo no necesito castigos. Necesito que la escuela o quien sea me proporcione un sitio donde destacar, porque es que yo quiero destacar. Pues ya que quieres destacar, destaca por algo bueno, no destaques por algo malo. Entonces, yo no diría que es solamente prevención, es prevención e intervención. Entonces, desde la escuela y desde la casa hay que potenciar comportamientos solidarios, de ayuda, de cooperación y no de competitividad. Y al opresor hay que perdonarlo. Hay que decirle: esto que tú has hecho está mal, pero tú lo puedes hacer muy bien. Yo he trabajado mucho con agresores, niños, no presidentes ni nada de eso. Y son tiernos y están destrozados. Y cuando confías en ellos y tú les dices que pueden hacer cosas, te cambian y se les ilumina la cara. Trabajamos en un instituto, cogimos a los peores, que eran los más opresores, y los metimos en un taller golden, ahí, para destacar lo bueno en ellos, ¿no? Y muy bien, empezaron a cambiar. Y otra compañera cogió a las víctimas en otro taller. Y a ese le pusieron el taller Platinum, que también había que subirlo. Y al final lo que terminamos todos haciendo una actividad cooperativa, creo que era ¿cómo se llama? El skate dance, que van con los monopatines, que bailas a la vez, y que breakdancing. Todos juntos ya. Pero habíamos trabajado, ¿no?, por parte. No habíamos trabajado con los ausentes porque este modelo nadie lo defendía y estábamos, bueno, luchando contra paredes, ¿no? Pero te das cuenta que los niños opresores son unos pobrecitos también. No tenemos que verlos como negativos. Yo ahí, de verdad, lo digo muy francamente. Yo, bueno, llevo en este tema muchísimo tiempo. Cuando empezó la guerra de Irak, no sé si la recordáis o no. La guerra de Irak está el triángulo sí o sí, ¿o no? Está el opresor, su ayudante o no, sus animadores, todos los ausentes, la víctima, o los pobres iraquíes. Entonces, si tú a mí me dices: hombre, el pobre Bush y el Aznar y el otro son buenas personas que están equivocados, mira, no, yo ahí no lo voy a compartir, ¿vale? Yo ahí creo que ya hay una intencionalidad, un poder, hay un genocidio y yo ahí, en fin, prefiero... Pero niños no, son estrategias. Lo que pasa es que esos niños ven que en nuestra sociedad quien triunfa es el que más oprime. Tienen la intencionalidad de integrarse en nuestro contexto cultural y social. Entonces imitan. Entonces, digo, es difícil en un contexto de opresión tener clases solidarias y familias solidarias. Es difícil, pero no es imposible. Y lo necesitamos por una mejor salud mental para todos y para todas. Entonces yo diría: no se tiene que ir del colegio nadie, ni uno ni el otro. Nadie. Y si la víctima se va porque es la peor solución que hemos encontrado, pero se hace rápidamente, se disfruta. Porque la cantidad de niños y niñas que al cambiarse de centro recuperan toda su potencialidad, muchas veces no merece la pena esperar 3 años que tomen otras medidas, ¿eh? Pero que la solución es los dos. Todo el mundo se tiene que quedar. Y con los ausentes. Son los ausentes, no nosotros siquiera. Tú coges a un niño agresor y le dices: como le haga otra vez otra cosa a mi niño, te entera. ¿Vale? Un día o 2. Al tercer día vuelve a caer. Pero cuando es la clase entera la que le dice: oye, así no, las cosas cambian. Pero para que la clase entera hable, tenemos que ir planificándolo por detrás. La clase no va a hablar sola. Y desde la familia hay que ir metiendo los mismos mensajes. Yo siempre le decía a mis hijos: dice, mamá, es que sé que ve lo que agrede. Y decía: está muy confuso, está muy confundido. Dice: confuso. No es malo, no, confuso. Ya encontraremos cómo hacerle ver que esa no es la realidad. Porque tampoco es ponerle malo. O sea, yo el malo, para mí es el genocida, pero afortunadamente eso no tenemos. Es decir, nosotros hablamos con niños y niñas que están interviniendo. ¿Sabe? Y tampoco ver a la víctima como tan pobrecita, que lo es, pero es hasta que se le quita el zapato. Porque hemos dicho que psicológicamente no terminan tan dañadas. Pero hay que recuperar este discurso. Lo último que os cuento, ahí ahora otra pregunta.
Este año tenía yo en clase, mis alumnos tienen 23 años más o menos. Tenía un alumno que había sido objeto de bullying. Desde el primer día de clase, María José, que te quiero contar. Vale, cuéntamelo. María José, que ha escrito un libro, vale, que mándame el libro. Todo era bullying, yo he sido víctima, yo he sido víctima, yo he sido víctima. Yo quería quitar eso. Porque tú has sido víctima, pero tú ya no tienes el zapato. Tú ya no tienes quien te oprima. Tú te puedes recuperar. Tú lo que tienes que ver es que el que te oprimía está peor que tú. Y ahora que hemos terminado el curso, me ha dado las gracias. Me ha dicho, te agradezco mucho que he cambiado de posición. Entonces también, ¿sabes? Hay que empezar a decir, claro que la víctima ha sufrido, pero tiene fortalezas para seguir. Pongámosle un contexto que nutra sus necesidades básicas y veremos cómo emerge. Y también tienen que ver como que el opresor es un vulnerable, porque en el fondo lo es, porque está deshumanizado. Y en el fondo terminará, vamos, eso es lo que yo quiero pensar, es que eso es lo que dicen los grandes autores, ¿eh? Que todo opresor termina fatal. Y digo, bueno, algunos, ¿verdad? No lo ve uno tan claro, ¿no? Cuando hablamos de los grandes. Pero mira, también se está viendo ya algo, ¿no? Algunos están yendo a la cárcel y esas cosas. O sea, que hay que pensar que sí, ¿no? Es que hay que tener esperanza, ¿no? En que sí. No, ¿sabes? Es poco relativicemos, vemos que todos sufren y vamos a ser positivos, vamos a crear contextos en los que esto no pase. Y se quita. Se quita, no es tan complicado de quitar. Cuando la clase no apoya, cuando la clase va dictaminando otra línea, sí, se reduce bastante. A mí me ha llamado mucho la atención lo que has dicho del bullying civilino relacionado con las chicas, que igual no es tan agresivo y no es fácil de detectar, pero ahí también hay que intervenir, pienso yo, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguras de que se está haciendo un bullying a una niña, por ejemplo, que no le llaman para salir, que no cuentan con ella, que no le mandan WhatsApp, que no hacen grupo? ¿Eso te parece bullying? ¿Hay que intervenir ahí también? Voy a responder de dos maneras, ¿vale? A ver si... Bueno, una cosa que sí tenemos que saber es que el bullying masculino digo no solamente porque lo ejerzan los chicos, ¿vale? Sino que es el modelo que más hemos estudiado, que es un modelo más masculino. Recordemos que la víctima era elegida por ser vulnerable. Sí, por eso el desequilibrio es la clave. Es decir, yo te elijo, yo no voy a luchar contigo, no, yo te voy a ganar desde el inicio. Voy a coger al que sé que va a perder, para yo destacar. Con lo cual, hombre, cogen a víctimas que efectivamente son más vulnerables, porque tienen menos estrategias de afrontamiento. Pero en el caso de las chicas, no. En el caso de la chica elegida como víctima no es la más vulnerable, de hecho es la mejor. Porque lo que hay es un problema de competitividad, ¿vale? Y es la que se convierte en una puta, ¿vale? Es que se va con cualquiera, sí, porque es más guapa que tú, guapa, y te quita a un novio. Claro, claro, claro. Es que copian los exámenes, no, es que saca mejores notas que tú. Entonces significa que cuando la chica víctima de un bullying femenino, igual que con el móvil laboral, ¿eh? El que es discriminado en el móvil laboral no es el peor trabajador, es aquel que empieza a destacar y pone en duda la mediocridad del sistema. Entonces, cuando te das cuenta o cuando se dan cuenta de todo el juego, su capacidad de recuperación es más fácil. Pero claro, hasta que se dan cuenta. Mientras que no se dan cuenta del juego, viven engañadas, porque las estrategias son de engaño. Entonces, yo aquí lo que diría, y yo creo que esto vale para todos, ¿eh? Hay que hablar mucho en casa de qué significa ser amigo y amiga. Una amiga que te invita a una fiesta de cumpleaños y te da un plantón, eso no es una amiga. Una amiga que habla mal detrás por de ti, ¿eso lo he dicho bien? Una niña que habla mal de ti por detrás, eso no es una amiga. Porque la deseabilidad y la necesidad de tener amigas es tan alta que muchas veces no lo vemos. Y tú dices, bueno, sí, pero es que se le olvidó llamar a los otros. No, no. Entonces ahí necesitamos nuestro apoyo familiar. Necesitamos hablar muchas veces en casa de qué significa la verdadera amistad. Porque muchas veces los padres y las madres cerramos los ojos ante esto. Dices que tengo dos amigos y ya con eso te queda tranquilo. Pero tú no sabes esos amigos y amigas realmente cómo están tratando a tus hijos. Y ellos tampoco se ponen a valorar qué significa una amistad. Y hay muchas personas que manipulan, que es este caso de la chica, y también se dan los chicos, que también manipulan. Digo, a partir de los 16, 17 años, todo el bullying que hay, o como lo queramos llamar, es manipulativo y es indirecto. Porque son más... Porque ya, en fin, pones en marcha otras estrategias, ¿no? Más sociales y más psicológicas, ¿no? Entonces, hablar en casa de la importancia de unas buenas amistades. Y yo al final muchas veces digo, mejor solo que
mal acompañado. La vida es muy larga y hay más personas que botellines. Ya encontraremos a otro que satisfaga nuestras necesidades. Pero no dejémonos llevar por cualquiera, porque al final nos están sometiendo. ¿Y cómo se hace esto? Hablando, otra vez. Hablamos en casa. Yo recuerdo que tenía una amiga que hay que ver las cosas que me hacía. Ya me di cuenta que eso no era una amiga. Y ya el otro va pillando. Porque si no se habla, si creen que eso es normal. Y no van a llegar nunca a decirte, mira mamá, esto porque les da vergüenza, la vergüenza social. A nadie le gusta llegar diciéndome, me han humillado públicamente. ¿O no? Y esas cosas las ocultamos. Entonces, criterios muy claros, también para la escuela, criterios muy claros, qué es la amistad y qué no es la amistad. Y con lo que no es amistad, pues puedes tener relaciones, ¿vale? Pero relaciones más superficiales, y más críticas. Y un verdadero amigo está allí para todo. Y por ahí van los tiros, y no creas que hay mucho más. Y sobre todo decirle a las chicas que se ven más acosadas, que están siendo acosadas porque son más guapas, más altas, más inteligentes, más exitosas. Claro, eso te da un subidón. Pero es que es verdad. Es que además es verdad. En películas, el otro día vi yo una de bullying femenino preciosa. Yo creo que la puse en Google y salió. Buscar películas, que hay muchísimas ya. Y los componentes audiovisuales son muy buenos, ¿no? Porque te dan una emoción, te ponen toda una estrategia. La Cenicienta es femenino. Mira, qué fácil lo tenemos, ¿vale? ¿Te parece? Bien. Muchas gracias. Aquí había otra. Hola. Bueno, este es un tema yo creo que nos preocupa a todos mucho. Entonces has dicho que se da sobre todo en primero o segundo de ESO. En esas edades, En esas edades. 12, 13 años. Mi pregunta es si antes, por ejemplo, en cuarto o quinto, detectamos esas, por ejemplo, mi hijo me viene y me dice, jo, se meten con esta persona mucho, o sea, tal. ¿En qué momento tiene que saltar la alarma, ¿no? Lo que tú has dicho antes, ¿de qué momento es simplemente algo que pasa y no deja de ser algo anecdótico a algo realmente que tengamos que dar la voz de alarma o ir a la escuela o yo qué sé, a hablar con los padres o ahí dónde está el punto ese, cómo definir si realmente esa persona que en cuarto o quinto se está metiendo con él va a llegar a algo más o no, ¿no? Vale, vamos a ver cómo lo ponemos esto. Todo un continuo, ¿vale? O sea, yo a los extremos no quiero llegar. Es decir, no menciona en ningún caso a estos chicos que incluso pierden la vida. Yo creo que eso ya es un extremo que nada, ese ni lo vamos a tocar. Pero todo un continuo. Desde pequeños, yo diría casi desde infantil, hay actitudes de afán de poder. En uno porque quiero tu juguete, en otro porque me quiero imponer en el patio de recreo. Esas actitudes siempre las va a haber. Siempre va a haber alguno, siempre va a haber algún agresor o tendente a, ¿vale? Otra vez, es tarea de la escuela y de la casa el crear contextos que eso no lo permita. Pero ¿por qué es tan grave la situación con 11, 12 y 13 años? Porque ahí aparece el componente, es decir, hay un cambio evolutivo donde el adolescente se mira en el espejo de los demás. Un niño de 8 años puede sufrir bullying. Bullying era desequilibrio, intencionalidad y repetición. La intencionalidad con 8 años no puede ser tan alta, ¿vale? Eso de entrada. Con lo cual sería un bullying, pero como de más bajito nivel. Y no se siente tanta vergüenza. Porque no hay todavía, los demás no son el espejo mío, sino que mi espejo son mis padres, mi contexto más seguro. ¿No? Que cuando el niño te llega a casa, mamá, el colegio me han tratado mal. Tú dices, pues si tú eres el mejor y el más guapo. Y dices, es verdad, y ya va feliz. Pero con 11 años ya no. Con 11 años, con 12 y con 13, ya nosotros, claro que tenemos poder, pero son los demás. Es la percepción que tienen los otros de mí lo que yo voy a integrar como realidad. Si tú me humillas públicamente, te has reído de mí por mis pelos o por mi manera de andar y lo has hecho siempre delante de los demás, entonces lo que yo veo que los otros perciben de mí es lo peor y a mí me da vergüenza. Entonces el daño, si quiero llamarlo así, es mayor. Como el agresor está buscando a alguien vulnerable que se deje oprimir, y como yo me voy a sentir más oprimido con 11 años, ¿por qué va a hacer que mañana me lo va a hacer otra vez? Entonces no es tanto la clave de que el agresor se vuelve más tirano, sino que nos volvemos más sensibles a las opiniones de los iguales. Y eso hace que en estos casos es que no se debe permitir. ¿Y cómo no se puede permitir? Creando contextos de solidaridad, de cooperación y de ayuda. Estoy insistiendo, castigo para nadie, ni siquiera para el agresor.
Porque al agresor lo castiga y le estás dando, ¿cómo se dice? Estás dando cuartelillo, ¿no? Estás dando una excusa para que se vuelva todavía más rebelde, para que coja al otro y lo haga más. Hay que cogerlo y rectificar su comportamiento desde el golden, es que no hay más. Desde el, bueno, que esto no ocurra más, sé que no va a ocurrir más, te voy a dar otra línea en la que tú puedes destacar. Pero la clave es la edad evolutiva, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que con esa edad evolutiva, es verdad que tanto la escuela como la familia, pues actuamos fatal. Bueno, fatal no, vamos a ser mejores, ¿no? Pero no actuamos tan bien como deberíamos. Porque es lo mismo, tu niño de 8 años suspende y a ti te da igual. Porque tú sabes que al final va a probar porque mi niño es muy bueno. Pero con 11 o 12 años ya empieza, por ejemplo, a traer malas notas y tú ya eres más exigente. Esto no puede estar así. Porque mira, el otro no le ha quedado ninguna. Porque que tú estás en primero y segundo de la ESO. Es decir, nos volvemos más exigentes y comparamos más. Los hacemos más competitivos. Y cargamos más las tintas contra el peor. Y la escuela pasa igual, desgraciadamente. Entonces, la edad evolutiva depende de lo que los demás perciban de mí, es lo que más me afecta, se acompaña por un cambio en las prácticas educativas, tanto de la escuela como de la familia, que lo que hacen es que ahondan en la competitividad, el individualismo, tú a lo tuyo, tú sacas lo tuyo, y no con la cooperación, con las cosas nada, con reducir la competitividad entre todos. Otra vez se junta el hambre con las ganas de comer. Una edad evolutiva más vulnerable, con muchas mayores exigencias por parte de todos nosotros. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues reducir las exigencias, que a ver cómo son, y hablar con la escuela siempre. Tenga sospechas las más mínimas. Tampoco ir a la escuela y decir, mi hijo es objeto de bullying. Pero sí puede ir y decir, yo creo que mi hijo se está sintiendo un poquito desplazado en el aula. Yo creo que mi hijo llega a casa y no me cuenta nada. A ver si está pasando algo en el patio de recreo. Y la escuela, pues, observará más. Y a partir de esa observación se podrán implementar otras prácticas que eso empieza a reducir. Eso es clave también, el recreo, ¿eh? Pasábamos un cuestionario y un montón de preguntas. Si has visto el bullying, si no, un montón de preguntas. Y había una que era, ¿te gusta el recreo? Esa era definitiva. Todo lo que nos ponía que no, víctima. Así que si os llega alguna vez vuestro hijo y aquí también diciendo, no me gusta el recreo, y tú, aquí hay algo ya. Aquí hay algo. No que sí haya bullying, pero si se sienten inseguros, se sienten peor, entonces pues van reduciendo. Y esto sí que lo observo yo desde chico, ¿eh? Un día estaba yo en un aula observando y nada, llegó la hora del recreo y había un niño que no se levantó, estaba en segundo de primaria, ¿eh? Esto es rarísimo. Y no quería salir. Y efectivamente, después ya estuvimos indagando y no era bullying porque son muy pequeños, pero sí que estaba siendo objeto de discriminación. Entonces el recreo es fundamental. Y que nos cuenten cómo lo han pasado. Y también el recreo hay que organizarlo. Cuanto más organizado está el recreo, pues también menos problemas va a haber. Porque también en lo que es el opresor hace uso de estas cosas cuando puede. Si tiene un patio de recreo que, en fin, que no tiene una gran observación, que no hay juegos definidos, pues lo va a utilizar más para perseguirte, para pegarte de la coleta, para quitarte el bocadillo, que cuando sí lo hay, cuando tienes organizados juegos. De hecho, esto fue de las primeras intervenciones que empezaron a hacerse en Gran Bretaña. La organización de los patios de recreo por zonas delimitadas con juegos concretos, porque eso hace que los niños tengan unas actividades lúdicas pero más estructuradas. Y eso lo hicimos nosotros también en Sevilla, ¿no? Hablamos con los chavales y nos dijeron que sí, que ellos querían que en el patio de recreo se pegaban mucho y que eso había que terminar. Muy bien, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, queremos juegos. Y lo que hicimos, les recogimos su opinión y se organizó el patio en zonas de juego. Juega al elástico, a la rayuela, ¿no? A la cuerda, a tirar canasta, al rano, en fin, a distintos juegos que ellos habían propuesto y efectivamente prácticamente desaparecieron los problemas. Ahora, los que habían sido agresores eran los que mandaban en los juegos. O sea, tú eres el que tiene que conseguir que la canasta del baloncesto, cuando caiga la pelota, tú mantén la fila en firme. ¿Eh? Tú que el rano esté bien situado. Sí. Porque ya que quieren ser importantes, que lo sean en beneficio de la comunidad y de todos. ¿Vale? Así que sospecha, más que sospecha, si tú ves algún indicador, claro que sí, consúltalo. No tienes que esperar que escale, pero sin culpar tampoco, ¿sabes? Sino como un indicador que aquí hace falta algo. Arratsaldeon, en el caso del bullying femenino, comentas que al final terminaba siendo como se convertía en una competitividad y el opresor, el oprimido, puede terminar reproduciendo los mismos actos
que se ejercían sobre él ante el opresor. Pero yo no he dicho eso. No, digo, en ese caso, la figura del oprimido agresivo existe. La flecha, estamos ante un caso de bullying, deja de ser tal, las líneas de actuación son diferentes. Es que me ha hecho una pregunta que hacía falta. Muchas gracias. Bueno, yo nunca defenderé que el oprimido pase a ser opresor, ¿vale? Eso, de hecho, nunca ocurre en el bullying. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el oprimido pasa a ser opresor, que sí se da en otros contextos, por ejemplo, en el contexto del maltrato familiar. Si mi madre me oprime, yo me puedo convertir en opresora de mis hijos, ¿sí o no? No necesariamente, pero puedo hacerlo. Pero porque integro que el modelo que yo he tenido de opresión es bueno. Entonces yo lo vuelvo a repetir. Cuando hay conciencia de que eso es malo, ¿tú qué dices? Lo que yo he sufrido, esto no lo sufre nadie. Claro, pero eso depende de la presión social. Cuando todo el mundo te dice, no, que tu madre es muy buena, pues tú terminas aquí tragando, ¿no?, de todo, ¿no? Entonces, no es directo. ¿Es que el oprimido pasa a ser opresor? No. Depende de la concienciación que tenga el oprimido de lo que le está pasando. Y en el 80%, yo diría en el 100% de las veces, el oprimido sabe que lo que está pasando es malo, si está sufriendo. Ahora, si el contexto es muy fuerte y no consigue, pues se convierten en neuróticos. Es que eso es neuroticismo. Eso es neuroticismo. ¿Vale? Entonces, ese caso lo dejamos, porque no corresponde al bullying, corresponde más a otros perfiles y eso se ha magnificado mucho, ¿eh? Generalmente no ocurre, a menos que no seas consciente y que intentes ahí suplirlo con otras atribuciones que te llevan a una orientación de vida neurótica. Ahora, si has hecho una pregunta fundamental que se me ha olvidado, que es el bully víctima. El bully víctima yo creo que se ha magnificado un poco en los estudios que hemos hecho, ¿eh? El bully víctima significa, cuando se hacen los estudios, tú tienes claramente el que oprime, donde tengo el puntito, y el que sufre. Pero ahora salen algunos niños que hacen las dos cosas. Oprimen, pegan y le pegan. Entonces eso se ha llamado el bully víctima o la víctima intimidadora. Pero está mal, también es falso. ¿Por qué? Porque cuando te escondes, te vas a buscar bien ese perfil, el perfil del opresor, yo te lo llamo el opresor puro. Tiene una buena teoría de la mente, que significa, sabe muy bien qué mote encontrar, cómo ofender al otro, cómo manipular a los demás, miente muy bien, son listos socialmente hablando. El bully víctima, el pobre, no es nada de listo, por eso lo cogen siempre que pega. O sea, el pobre, el día que pega, todo el mundo se convierte más en el chivo expiatorio. Entonces, el bully víctima tiene pobres habilidades mentales, está excluido, pero sí es verdad que a veces pega, pero que tú dices que ya el pobre algo tiene que hacer. Pero ese pegar lo que se convierte en que es rechazado por todos. Es decir, el bully víctima, a la víctima se le ayuda a alguna gente. Al bully víctima no le ayuda a nadie. Entonces, fijaros dónde lo pongo yo. Yo lo pongo aquí. Por eso dije, bueno, esto lo dejamos para el final. Yo lo pongo, yo nada más, yo lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hace el bully víctima es consciente ser agredido por el agresor con la historia de tener por lo menos un grupo. Claro, pero si yo estoy en el grupo del agresor, yo tengo que pagar mi tributo. Yo tengo que agredir a alguien. Y entonces lo que hace es que el pobre se busca a otro aún más vulnerable que de vez en cuando pues, le hace algo. Que no es ni intencional, ni repetitivo, o sea, que no tiene un perfil tan... pero suficiente para que todo el mundo lo pille. Entonces el bully víctima es el que tiene el peor pronóstico. Peor rendimiento académico, solo, mal visto por todos, se convierte en el chivo expiatorio, se le echa la culpa de todo. Y generalmente lo que hay detrás son niños con problemas de aprendizaje, problemas de poca teoría de la mente, ¿qué significa eso? Poca capacidad para entender el contexto y le hace falta pues, un cariño más que a nadie. Que esto es pobre, porque la víctima se lo ha encontrado, pero se lo ha encontrado, pero hasta cierto punto como se lo merece, ¿no? Porque de vez en cuando pega, ¿no? Esto es el bully víctima. Hay muy pocos, eso sería lo bueno, que hay muchos menos que víctimas, pero tiene tal necesidad de tener un grupo que consiente ser agredido. Mira, ¿recordáis otra vez La Bella y la Bestia? ¿Recordáis el grupo donde estaba Gascón? Que era un grupo con gente que siempre lo seguía. ¿No había uno muy chiquitito? Que él le pegaba. Pero a su vez, él sí se metía también con el padre de la víctima y con quien podía. Eso es un bully víctima. Estás agredido por el agresor, a su vez tú agredes, pero no eres querido ya ni por nadie. Eso sería.
Hay niños que tienen un perfil que está un poquito peor psicológicamente, más deteriorado, y el grupo los rechaza. De hecho, en ese caso ni el defensor los defiende, porque pertenece a este grupo. Estos son niños que sí tienen muchos problemas familiares. La víctima no, la víctima es mala suerte. Estos sí tienen problemas familiares, padres y madres que tampoco saben qué hacer con el niño, siempre destacan negativamente, son torpes socialmente hablando, tienen malas salidas, no sé si me explico bien. Son pobres. Un ejemplo que creo que a mí me fue muy explícito. ¿Lo pongo? Vamos a ver. Cuando hablo de teoría de la mente significa que hay muchas reglas sociales que se conocen sin que nadie te las explique. Entonces, por ejemplo, si hay un grupo de niños jugando a la pelota y yo quiero jugar, imaginaos niños de 6 años, ¿vale? 7 o 5, da igual. Yo quiero jugar a la pelota y hay un grupo de niños jugando, ¿yo cómo me integro en el grupo? Bueno, pues lo que se suele hacer es, te queda por al lado, así, una vueltecita, ¿eh? Hasta que alguien te echa la pelota. Y tú dices, ay, ya, juego, ¿no? O no, te echan la pelota. Y entonces tú dices, bueno, pues juego a otra cosa. No polivíctima, pero los niños de este perfil, lo que hacen es, yo quiero jugar a la pelota, ¿qué hacen? Claro, se meten y cogen la pelota. Eso es. ¿Qué le dicen los otros? Ya llegó, ya rompió el juego. ¿Lo ha hecho con intencionalidad? No. Es que no se ha dado cuenta de las reglas que hay. Y tristemente es el perfil. Entonces empiezan a ser rechazados por los iguales desde muy pequeños, no porque quieran, es que nadie les explica. Y es verdad que tienen peor teoría de la mente, porque no se dan cuenta. Entonces se van a ir acumulando un perfil que otra vez entonces es muy rechazado, muy excluido, con lo cual termina muchas veces vinculado a aquel que más lo maltrata, porque por lo menos está con alguien. Pero claro, de vez en cuando él tiene que hacer algo también. Eso es. Entonces es un perfil más complicado. Y gracias por sacarlo porque no lo había contado. ¿Vale? ¿Lo dejamos ya? ¿Sí? Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en otra. Muchas gracias.